Muy buenos días a todos y bienvenidos al Foro Debate del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset en México. Mi nombre es Diana Plaza, coordinadora de comunicación, y hoy tengo el gusto de tener con nosotros a Adriana Ortiz Ortega, economista y politóloga. Bienvenida, Adriana, y muchas gracias por venir. Gracias. El tema de hoy es, como pueden ver en pantalla, son las políticas públicas como motor de cambio. Es una pregunta que Adriana, en estos 40 minutos que va a estar conversando con nosotros, va a tratar de responder. También supongo que abrirá ciertos interrogantes y, como sabéis, vosotros nos podéis estar mandando preguntas a través de nuestras redes sociales, de Facebook y de Twitter, para que al final Adriana las pueda responder. Gracias, sí. Y como también hemos venido anunciando, ya tenemos en nuestra página web toda nuestra oferta educativa de posgrados. En pantalla podéis ver, son unos posgrados muy interesantes porque son maestrías con máster español. Os invito a que reviséis nuestra página web. Están nuestros posgrados en ciencias sociales, en comunicación, en relaciones internacionales, en políticas públicas en gobierno y en educación. Y ya no te quiero quitar más tiempo, Adriana, que hoy lo importante es lo que nos tienes que comentar. Gracias. Bueno, pues buenos días. Me da mucho gusto estar con ustedes y realmente hay que preguntarnos si las políticas públicas son un motor de cambio. Vivimos en un mundo donde cada vez aumenta el interés por las políticas públicas, pero realmente yo creo que uno de los objetivos de una plática como esta debe ser preguntarse qué son las políticas públicas, qué las distingue, por qué ha aumentado el interés en las mismas, mostrar algunos ejemplos de políticas públicas. Y entonces yo diría, por ejemplo, una primera idea que me gustaría compartir por ustedes es que, si me pueden poner la primera lámina, por favor, es que el interés creciente por las políticas públicas es el resultado de un interés por aquello que ocurre en lo público, aquello que ocurre en ese espacio donde no solamente está presente el gobierno, sino está presente la ciudadanía, están presentes los distintos actores, como esta conferencia es un ejemplo de que la gente no solo recurre a un salón, a un auditorio, a oír una conferencia, sino a las redes sociales para informarse. Entonces, muchas veces allí las redes sociales van formando la opinión sobre las cosas. Los actores políticos acuden a las redes sociales, pero no solamente es así, sino también la ciudadanía se manifiesta en elecciones, se manifiesta en procesos sociales de deliberación, los gobiernos, a su vez, recurren a los expertos, o sea que lo público cada vez se nos va ensanchando, se nos va expandiendo para convertirse en un área de enorme interés. Y en ese contexto es que las políticas públicas ya no pueden ser vistas solamente como un ejercicio de gobierno, sino como un ejercicio que es el resultado de la interacción de estos procesos. Entonces, en esta segunda lámina, yo creo que lo que estamos mostrando, tal vez lo que ayudaría es que para que no pida segunda lámina, primera lámina, yo le pido apoyo al equipo, pues para que las vaya moviendo de manera más dinámica. En esta lámina, lo que nosotros mostramos es que existe un interés tanto en el proceso de las políticas públicas como un análisis de lo que es la política pública. Esta es una de las características de los enfoques que los clásicos, como Laswell, que va a desarrollar este enfoque, nos va a decir. Necesitamos ver qué ocurre durante el proceso de diseño, implementación, evaluación de la política pública, tanto como voltear a ver aquello que ocurre cuando es resultado de la acción de la política pública. Nosotros, por tanto, hablamos de un proceso dinámico en el cual hay una interacción entre la resolución de problemas, su diseño, su evaluación y su implementación. Es una ruta, digamos, que nos va a hablar de lo que en esta plática no abordaremos con tanta profundidad, pero lo que es un ciclo. O sea, una política pública no es algo que permanece en el tiempo ni es estático, es algo que es el resultado de toda esta primera discusión, de un diseño que se hace, de una acción que se toma y luego de la evaluación de aquello que se hizo para ver si se mejora o se hace otra política pública. Lo vamos a ir viendo todo esto poco a poco, pero digamos entonces, aceptemos, reconozcamos que hay una transformación de lo público.
y que esa transformación de lo público es algo que ocurre, digamos, no solo en la esfera de gobierno, más bien el dinamismo de la esfera pública está ocurriendo fuera del gobierno. Es decir, en las discusiones ciudadanas, en los medios de comunicación, en las transformaciones de la vida. ¿Por qué está ocurriendo esa transformación? Sería una pregunta lógica que valdría la pena hacerse. Esta transformación ocurre porque cada vez más se acerca el tema digital con el tema urbano, con el tema del cambio en la organización de la vida. Entonces, hay un ciclo más acelerado donde los gobiernos tienen que voltear a ver cómo es que esto ocurre. ¿Por qué ocurre todo esto? Y entonces nosotros vemos que ya los problemas sociales no solamente pueden ser vistos como problemas de Estado. De hecho, los estados están volteando a ver qué es aquello que se requiere y que se necesita, que antes no se veía. Pongo un ejemplo, por ejemplo, nosotros estamos en esta lámina que dice políticas públicas y transformaciones sociales, sí. Ahí lo que estamos viendo son algunos ejemplos, por ejemplo. Lo que estamos viendo es que en realidad, por ejemplo, el tema del transporte, que si vamos a transportarnos en bicicleta o en un metrobús, o vamos a usar un transporte privado, o vamos a usar el servicio de Uber, o un taxi, como se hacía antes, o qué barbaridad, es realmente las calles son seguras, se puede transitar en ellas, qué pasa con el deterioro urbano. Es decir, el tema del transporte, solamente con estos breves ejemplos, vemos que ya no es lo que fue. O el tema de la alimentación, vamos a ser veganos o vamos a ser carnívoros. El tema del feminismo, estamos a favor de la igualdad, estamos realmente a favor de que los hombres tengan más derechos o las mujeres tengan más reconocimiento. Todas estas temáticas todavía no tienen una respuesta única y absoluta, y tal vez ya no las tendrán a medida que las sociedades se democratizan. En ese sentido, digamos, la racionalidad gubernamental está rebasada por la transformación de lo público, esa actividad que, sin embargo, sigue estando regulada por los gobiernos. Por eso, crece este interés en entender cuál es la racionalidad del gobierno, cómo va a ser este gobierno capaz de moverse en todas estas direcciones, al mismo tiempo que es capaz de encarar el reto de ser un Estado. Entonces, digamos, no solo es que se ponga en tela de juicio la racionalidad del gobierno, sino lo que se está haciendo es que se debe estar consciente de la necesidad, la siguiente lámina, por favor, se debe estar consciente de la necesidad de que esta racionalidad gubernamental y la capacidad para resolver y atender problemas sociales requiere trastocar esta lógica. De entrada hay que trastocarla. ¿Cómo se trastoca esta lógica? Pues se trastoca a través del diálogo social. Las cosas son y creemos que son de una manera, pero se están transformando constantemente. Se están transformando y por tanto hay que atenderlas. Y para ello se debe de ver que el enfoque de las políticas públicas, lo que lo va a caracterizar, es una mayor capacidad a responder a esta dinámica. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, no solamente contrastando opiniones, no solamente mostrando distintas alternativas, sino siendo capaz realmente de estructurar visiones de lo que es un problema. ¿Qué es un problema social? Esto es una primera definición de lo que es la política pública en el contexto que le estoy explicando. Es la capacidad para perfilar problemas sociales de una manera dinámica que toma en cuenta las distintas visiones con la idea de darle voz tanto a los especialistas como a una ciudadanía informada. Es desde ahí, desde este diálogo, que nosotros vamos a empezar a poder hablar de otra manera, pues del transporte aéreo, marítimo, vial, peatonal, o del tema de la igualdad de género, o del tema, no sé, el tema, pues ya les decía, de la alimentación, de la pobreza, el tema de la situación de las personas en situación de cárcel, y esto, digamos, es lo que está también al corazón de la política pública. La política pública no es pública, la siguiente lámina, solamente porque lo hace el Estado. No es eso lo que hace a la política pública, sino lo que hace la política pública es la capacidad para, estaba buscando mi disparador de láminas, pero si ustedes lo hacen por mí, yo estoy encantada. Lo que caracteriza el ejercicio de la política pública es también una respuesta a la democratización que está ocurriendo.
Esto es muy importante decirlo en América Latina, decirlo en Iberoamérica, digamos, tal vez es un proceso muy anterior en Alemania, es un proceso anterior en Francia, ni que decir en Inglaterra, ¿verdad? En Estados Unidos, donde hay una sociedad civil mucho más fuerte, mucho más robustecida, que ha estado en diálogo con los gobiernos por siglos, pero en América Latina, donde hay una heterogeneidad ciudadana, donde hay una amplitud regional de problemáticas, entonces los estados solían encabezar lo que era la política pública, definir cómo se iba a actuar, pues qué era la escolaridad, qué era la educación ciudadana. Hoy día ya no es así, hoy día cada vez más la gente quiere participar en ese proceso de reformas, incluso las reformas estructurales. Entonces, digamos, también ese es otro elemento que va a caracterizar el enfoque de las políticas públicas, ser capaz de plantear problemas de una manera transparente y no sobredeterminada por los actores políticos. La transparencia significa la capacidad no solamente de mostrar o decir lo que se está hablando, sino de contar con procedimientos de seguimiento, de reconstrucción y de prospectiva, ¿verdad? No es solamente un proceso, pues, ¿qué dijo? Pues dijo tal cosa, eso está bien, pero no alcanza para caracterizar un enfoque de políticas públicas. El experto de políticas públicas, como ustedes están viendo, pues tiene que tener una base de tipo económica, social, antropológica, psicológica, histórica, y por esta razón es que en realidad el enfoque de políticas públicas es multidisciplinario e incluye a distintos especialistas. Claro, la formación en políticas públicas es una formación abierta que permite estar en diálogo con todas estas corrientes, pero no es un pensamiento, digamos, que la persona que la está proponiendo pueda ser especialista en todo, no es la formación de un todólogo, pero sí es la formación de un especialista que está en capacidad de dialogar más con las disciplinas y los problemas sociales. Entonces nosotros encontramos que en la siguiente lámina les vamos a mostrar cómo, frente a la antigua centralización de las decisiones, la crisis económica de los estados y de las sociedades, nos requiere aproximarnos a los problemas de otra manera. Necesitamos encarar que nunca tendremos los recursos suficientes, como dicen los economistas, para resolver los problemas, porque hay una escasez de entrada, pero que tenemos que encarar esta posibilidad de proponer alternativas desde una visión más incluyente, más transparente, más dialogada y también más científica. Y por científica quiero decir que sea capaz de proporcionar las evidencias que se necesitan para poder operar acciones, para consolidar el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas. Y esto ya de entrada nos permite decir entonces que una política pública, sobre todo en los contextos latinoamericanos, es la capacidad de plantear un problema en diálogo con la sociedad. Como ven ustedes entonces, el tema de políticas públicas es de enorme actualidad. Es de alguna manera una visión aplicada de las ciencias sociales y no solamente sociales, pero sí en mucho liderada por las ciencias sociales, articulando otras visiones para poder atender estas problemáticas. La siguiente, por favor. Me voy a sentar aquí tantito. Y entonces nosotros diríamos, bueno, muy bien, ya te entendí, ya sé lo que es una política, ya entendí por qué existe una política, ya entendí cómo está en diálogo con lo público, pero yo no sé cuál es la metodología para hacerlo. Yo no sé, digamos, cómo se puede generar una innovación gubernamental que lleve al adecuado desarrollo de las capacidades. Insisto, el desarrollo de las capacidades para que se tomen las decisiones adecuadas. No sé cómo se hace eso, quiero saberlo, ¿no? Y digamos, es un eje actual del enfoque de políticas públicas, el desarrollo de metodologías multidisciplinarias, multifocales, multinivel, para atender un problema público. Multidisciplinarias porque para resolver cualquiera de los problemas de los que les he hablado, de pobreza, de seguridad humana, de
igualdad de género, de transporte, de medio ambiente. Para cualquiera de esos problemas se requiere una metodología multidisciplinaria. Es multinivel porque no solamente ocurre al nivel del gobierno o a nivel de la ciudadanía, sino de las distintas instituciones que están interactuando. Es multifocal porque ocurre simultáneamente en distintas regiones o puntos de un estado o de una demarcación. Por lo tanto, nosotros partimos de una visión multidisciplinaria, multifocal, que está en el corazón de las instituciones. Y esto se oye muy hermoso, ¿verdad? Pero a la hora de la hora, la academia, por ejemplo, para las instituciones académicas, universitarias, es un reto hacer esto, porque están acostumbradas a que la discusión esté guiada desde el planteamiento disciplinario. Están acostumbradas a que la discusión la encabece un planteamiento teórico, no un problema social. Están acostumbradas a citar autores, están acostumbradas a discutir literatura, a tener sesiones de argumentación, a llegar a fijar de una manera muy precisa cómo se construyó una hipótesis, cómo se está evaluando, pero poner todo este conocimiento al servicio de la construcción de un problema es otra aportación que está haciendo la política pública. Aquellos que trabajan desde el enfoque de las políticas públicas es porque están interesados no solamente en conocer una disciplina, no solamente en conocer varias disciplinas o conocer metodologías de aplicación, sino están interesadas realmente en colaborar activamente en perfilar de una manera mucho más efectiva cómo se construyen los problemas sociales. Entonces, resumiendo, podemos decir que la enseñanza y práctica sobre política pública se caracteriza por tener una orientación hacia la solución de los problemas. Esto requiere un carácter multidisciplinario y la inclusión fundamental de distintas disciplinas. Ya vimos algunos ejemplos: la ciencia política, en qué es lo público, qué es el bien común; la economía, en cómo se construye desde la carencia, desde la escasez, alternativas; la estadística, porque vamos a hablar de grandes grupos sociales. Digamos, la política pública, por eso, habla de que lo está encarando el Estado, porque no estás resolviendo el problema de una o de dos personas, sino de cientos, miles y en algunos casos millones de personas. Cuando hablamos del transporte en la Ciudad de México, estamos hablando de millones de personas que se transportan diariamente. Ni qué decir en capitales como las que existen en China, en Singapur, en Beijing, se transportan millones de personas. Desde el derecho, porque tiene que haber un marco jurídico para operar la política pública. La política pública no se hace al margen de la ley, no se hace al margen de la visión de las instituciones. Entonces, esto hace que hay que sincronizar estos niveles estadísticos, sociológicos, económicos, políticos y también psicológicos. Porque si nosotros empezamos a ver una enorme resistencia en redes sociales a la forma como yo voy a plantear que se resuelva la pobreza, se atienda el transporte, se encare el tema de la salud reproductiva de las jóvenes, se maneje el tema de la violencia de género, pues yo voy a tener un problema. Porque entonces realmente ese es el nuevo reto, por ejemplo, que la psicología de las personas que se manifiestan en redes sociales muchas veces se contrapone a una alternativa que ha sido bien pensada y diseñada desde una manera práctica para atender la problemática de millones de personas. ¿Y qué vamos a hacer? Pues nada, vamos a seguir haciendo todo esto viable. Yo creo que sobre todo debemos de reconocer que si bien esto es un reto en la transición hacia la democracia que ocurre en América Latina, lo cierto es que cada vez tenemos un interés mayor por ver qué hace el gobierno, cómo lo hace y por querer participar, hablando en general. Claro, la gente cuando empieza a participar en todo esto se cansa, lo encuentra complicado, lo encuentra difícil, lo encuentra manipulador, porque si es que eso no me lo habían dicho desde un principio. Bueno, sí, efectivamente, implica que para realmente poder meterse en un tema, tienes que convertirte hasta cierto punto en especialista. La diferencia es que antes los especialistas eran personas que llevaban mucho tiempo manejando el tema de transporte y decían, bueno, es que esto lo hicimos en 1950 y sí funcionó y no funcionó, esto lo hicimos en 1970, esto lo hicimos, ¿no? Y a partir de su experiencia histórica, a partir de su conocimiento del tema, a partir del máster que tal vez habían hecho en transporte, lograban derivar soluciones, y algunas veces soluciones buenas.
Pero ahora la especialización en políticas públicas lo que te está dando es una metodología para ir respondiendo cada vez más a distintos problemas, porque ahora la gente ya no se especializa solamente en el tratamiento de un problema, sino de varias problemáticas a lo largo de su vida. Por ejemplo, yo en mi caso, yo soy un especialista en conformar equipos multidisciplinarios de investigación y he tenido oportunidad de trabajar, por ejemplo, en temas que tienen que ver pues con el riesgo sanitario, con la construcción de ciudades de oportunidad, por supuesto, con el tema de género en todas sus vertientes. Yo soy una especialista conocida en el tema de género, entonces he manejado programas de gobierno, políticas públicas en el tema de violencia de género, o le he tratado de poner perspectiva de género a los distintos temas en los que yo me he visto involucrada. Con lo cual, digamos, yo creo que mi experiencia corresponde a la de muchas y tantas personas que tienen un punto de especialización, pero que van entrando a otras temáticas. Entonces, digamos, nosotros así vemos, digamos, que las políticas públicas han pasado de ser, la siguiente por favor, las políticas públicas han pasado de ser un elemento, la anterior, creo que la anterior yo me aceleré, sí, exacto. Las políticas públicas han pasado de ser un elemento residual, donde la gente hablaba más, es que el Estado, es que el gobierno, es que la actuación del gobierno de López Portillo, de Enrique Peña Nieto, como un todo, me gusta, no me gusta, me parece buena, no me parece buena, la gente tiene muchas opiniones, pero ahora la gente ya empieza a decir, bueno, estuvo bien lo que hizo en energía, pero no me gustó lo que hizo en educación, y estoy de acuerdo en lo que se está haciendo en transparencia, pero no creo que se está haciendo suficiente en el sureste del país, ¿no? O sea, la gente empieza a darse cuenta que el Estado no es un todo, que el gobierno no es un todo, y la política pública entonces deja de ser un elemento residual de la política que es sumamente interesante, porque el enfoque de políticas públicas tiene que saber qué piensan, qué hacen los actores políticos, pero no alcanza a ser suficiente para analizar y comprender el tratamiento de problemas. Entonces, el enfoque de políticas públicas tiene una voluntad de navegar no solamente hacia el pasado, sino hacia el futuro. Es una mezcla de estrategia y habilidad para combinar la reflexión con el análisis y aprendizaje. Nadie que esté en el campo de las políticas públicas puede decir que sabe todo de todo, porque, por ejemplo, se enfrenta a situaciones inesperadas, insospechadas, que son el resultado del cambio climático, de la actividad humana, de la globalización, ¿verdad? Y bueno, finalmente, nada, la cosa es tener una actitud abierta, y también ese es un reconocimiento de la política, del enfoque de políticas públicas. No es que hayas hecho la alternativa mejor que hubieras diseñado en un laboratorio. Hiciste la mejor alternativa que la circunstancia, la situación, los recursos disponibles, el equipo que se conformó pudo llevar a cabo. Y en ese sentido, hacerlo así es hacerlo científico. Porque lo que la ciencia trata no es de dar la respuesta última a las cosas, sino una respuesta organizada metodológicamente, que es replicable, que puede ser evaluada, que puede ser documentada, y es a partir de ahí pues que yo diseñaré algo nuevo y diferente. Y no me quedaré en una discusión enteramente ideal o teórica de lo que podrían ser las cosas. Vivimos en el mundo actuando sobre él, poniendo la ciencia a su servicio, actuando de una manera capaz de poner a dialogar las visiones con los demás. Bueno, entonces digamos, aquí estamos, ¿no? Vivimos un momento muy importante en América Latina, donde los problemas se nos presentan, y desde América Latina una de las grandes contribuciones de la literatura, porque bueno, una cosa es que yo estoy queriendo hablarles de una manera aplicada, pero como ustedes han visto a lo largo de esta charla, por momentos yo les he citado algunos autores, alguna literatura, para que ustedes vayan conociendo algunos nombres. Al final les dejaré alguna literatura que ustedes puedan citar, que ustedes puedan ver de lo que he ido planteando. Entonces, una de las grandes aportaciones, yo decía, del estudio de las políticas públicas en América Latina es el planteamiento de problemas.
mientras que en otras latitudes las aportaciones son la planeación estratégica, el desempeño de la política pública, la evaluación de la misma, ¿no? Esto es lo que, digamos, sería un contraste entre lo que es la literatura sobre políticas públicas en América Latina versus lo que es en Estados Unidos, en España, en Alemania. Y bueno, como yo les decía, esto es el resultado de procesos ciudadanos diferentes. En algunas sociedades donde ya no tienen tantísimos problemas que identificar y resolver, pues se relacionan diferente con los temas, ¿no? En una sociedad como la latinoamericana y la mexicana en particular, pues hay temas como la respuesta a los grupos indígenas, la necesidad de resolver el rezago histórico hacia las mujeres, hacia los pobres, que hace que no estemos solamente en una etapa de planeación, sino incluso de reconocimiento y planteamiento de la problemática social. Si estuviéramos en una clase, entonces aquí yo ya les hacía preguntas, pero pues estamos en esta clase virtual, entonces se las dejo por favor para que ustedes me las hagan a mí. Y tenemos, por ejemplo, que en el caso de México, en el caso de América Latina, vemos un fenómeno donde al menos 14 países han llegado a la izquierda, o más bien 14 izquierdas han llegado al poder. Y entonces algunos especialistas se han preguntado, bueno, ¿qué es lo que caracteriza la llegada de la izquierda al poder, ¿no? Porque mucha gente dice, no, ¿qué izquierda va a ser esa que está en el poder? Eso es puro cuento, ¿cuál izquierda, no? Entonces hasta para eso se han tenido que desarrollar metodologías desde la perspectiva de las políticas públicas para decir, bueno, a ver, la agenda de políticas públicas que caracteriza a los gobiernos está basada en buscar una mayor distribución del ingreso, atender los temas de transparencia, la corrupción como un eje fundamental. Bueno, esos tres, porque aquí hay un tema y es que la mayoría de todos ellos le han dejado un rezago a la igualdad de género. Posiblemente no sea el caso del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que apenas va a iniciar, digamos, por eso digo posiblemente, pero ha sido un tema recurrente por el momento de la paridad que las propias feministas han planteado en México. Pero digamos, si ponemos estos 4 temas, los repito, paridad, transparencia, atención de la corrupción y distribución del ingreso, nosotros podríamos ponernos a evaluar si cumplen o no cumplen, si son o no son de izquierda, si lograron o no lograron voltear a ver esta temática. Otra más, por ejemplo, podría ser, alguien me podría decir, es derechos humanos. Bueno, entonces, si nosotros empezamos a hacer este ejercicio, podríamos decir, podríamos analizar qué significa o no significa la llegada de un gobierno de izquierda al poder y cómo analizarlo desde las políticas públicas. Entonces, digamos, recapitulando porque luego digo muchas cosas y quiero que queden claras las que voy diciendo. 3 elementos caracterizan la actualidad del enfoque de políticas públicas. Primero, la utilización de la multidisciplinariedad como una metodología en sí mismo. Segundo, el análisis de la toma de decisiones, de la gestión de gobierno y del ciclo de las políticas públicas, ahí junto todo esto, ¿no? O sea, no se habla o de la gestión, o del ciclo de las políticas públicas, o del proceso de toma de decisiones, sino de esas 3 cosas se les trata de achicar. Y tercero, se utilizan metodologías cuantitativas y cualitativas para dimensionar el tratamiento de políticas públicas. Esta visión que ya nos está diciendo no solamente qué es la política pública, cómo se caracteriza en distintas regiones del mundo, sino cómo se está buscando ya darle elementos constitutivos, es una muestra de la evolución de la literatura sobre políticas públicas. Aquí les traje una cita de Gloria del Castillo, ella es la primera mujer mexicana que está dirigiendo la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Flaxo. Ella es especialista, es una de las grandes especialistas en política pública. Otra es Gisela Seidenberg, que he citado, también de Flaxo. También cité a Giovanna Valenti, a Parsons, ¿no? Cité a gente que ha estado muy ligada a una experiencia latinoamericana desde la Flaxo, porque creo que es una institución que ha hecho un trabajo muy importante. Pero por supuesto que no es la única. En México hay sin fin de enfoques sobre políticas públicas, en la UNAM, en el CIDE, en el ITAM, en el Colegio de México,
Pero me gustaba citar esta literatura porque sobre todo son mujeres que se han puesto este esfuerzo de hablar de políticas públicas. Y así es como llegamos al tema de los wicked problems. ¿Qué son los wicked problems? A mí me encantó cuando oí primero el término, porque wicked, digamos, una traducción inmediata es lo perverso, ¿no? Y pues bueno, tampoco los problemas es que tengan subjetividad y hasta ellos se pongan perversos. Pero sí se puede decir que wicked se puede traducir también como persistente, aquello que no se resuelve, aquello que vuelve a surgir, y tú ya hiciste tu mejor esfuerzo, y tú ya trataste en un ciclo de política pública, y en el siguiente de atenderlo, y en el siguiente, y sin embargo el problema persiste, que es el caso de la mayoría de los problemas que les he estado hablando desde un principio. La pobreza, la desigualdad de género, el tratamiento del acceso de las poblaciones indígenas a mayores oportunidades, la forma en cómo se pueden transportar los humanos, cómo crear dietas que sean mucho más sensibles al cuidado de los animales, al cuidado del medio ambiente. Y entonces, digamos, estos problemas lo que estamos viendo es que en realidad son únicos, multicausales, cambiantes y decimos que son vistos de manera contradictoria por los actores. Un actor te va a decir lo que tú debes hacer es esto, es lo que tienes que hacer y lo resuelve, y el otro te va a decir claro que no, lo que tienes que hacer es lo opuesto, ¿no? Y los problemas ahí están. Entonces, en esta búsqueda de diálogos, de ir estructurando respuestas, de buscar alternativas, es que se ha enfatizado más que lo que caracteriza al enfoque de políticas públicas no solo es el tratamiento de problemas, la inclusión de los multiniveles o de la visión multifocal, sino el reconocimiento de la persistencia de los problemas y la necesidad de desarrollar alternativas para el tratamiento de los mismos. Un ejemplo internacional, voy a tomar agua, un ejemplo internacional de este tipo de dinámicas, pues está en las metas del desarrollo sustentable. Si ustedes ven las metas del desarrollo sustentable, ahí van a aparecer muchos de los temas de los que yo he estado hablando. La pobreza separada del hambre, la salud en todas sus vertientes, la calidad de la educación, en fin, no voy a resaltar los 17 problemas, pero cada uno de estos problemas son problemas persistentes que ya la humanidad se ha visto en la necesidad de enunciar y de tratar, y dice las Naciones Unidas, desde una visión incluyente, desde una visión capaz de tener en consideración la visión de los distintos actores y alternativas de resolución. Entonces, esto mismo ha hecho que, por ejemplo, el tema de medio ambiente ya no es de esas cosas que vamos a decir, bueno, luego lo vemos, ¿no? Dentro de 10 años lo revisamos a ver qué pasó, sino realmente nos hemos dado cuenta que si la humanidad no efectúa un cambio hoy para buscar eliminar la desigualdad de género, para buscar eliminar la pobreza o atender el medio ambiente, está en muy serios problemas como humanidad. Entonces esto también ha vuelto de nuevo vigente que nosotros empecemos a seguir trabajando estos temas, ¿no? Entonces, nosotros encontramos que la literatura sobre gestión pública está diciendo, bueno, tenemos que meternos a la gestión pública, a ver cómo la dinamizamos de una manera que sea mucho más atenta, mucho más discursiva a este tipo de resoluciones, no solamente guiada de una manera más lenta, más espérate tantito, no lo hemos visto, sino que respetando los tiempos, siguiendo una metodología de orden, esté en este trabajo de ir reconstruyendo las alternativas. Y entonces, en este contexto es que México, ahí está otro actor, estas autoras son muy autoras, actualidad, no me lo propuse, pero me salió muy bien, eso de que casi sean autoras mujeres, dadas mis compromisos con el género, y entonces resulta que lo que se está trabajando mucho es metodologías cuantitativas. Un especialista en políticas públicas hoy en día requiere una formación estadística y matemática muy sólida que le permita meterse en este campo. Pero bueno, habiendo dicho lo cual, la siguiente por favor, lo que nosotros encontramos, en resumen, es un enfoque que está en evolución, un enfoque que es capaz de dar herramientas, guías, puentes teórico-metodológicos con realidades concretas,
utilizar distintas herramientas, mostrar su capacidad de incursionar de manera cuantitativa y cualitativa. Y de esto yo creo que lo que vale la pena mucho rescatar es que hay quienes nos formamos en la práctica y hay quienes están pudiendo acceder a este tipo de formación, con lo cual se dinamiza mucho más el enfoque. La siguiente, por favor. Bueno, pues esto no es más que una repetición de lo que he estado diciendo en esta segunda parte, que es que se requieren usar herramientas de corte analítico, metodológico, cualitativo y cuantitativo para el abordaje social, sin descuidar la innovación conceptual en el tratamiento de problemas sociales. Algunas gentes, por ejemplo, que vienen de la ingeniería me van a decir, bueno, pues sí, doctora, pero en realidad el tema del drenaje pues no es un problema, es un problema técnico, es un problema de ingeniería, no es un problema solamente social. Y yo lo que digo es que es un problema social que requiere un fundamento de ingeniería muy sólido, pero que definitivamente las poblaciones, el que tengan o no tengan agua, drenaje o cualquier otra condición de mejora en su acceso al agua, es un tema social. O sea, todos los problemas que enfrenta la humanidad son sociales porque no afectan a uno, a dos personas, sino son problemas públicos que afectan a grandes grupos humanos y que tienen dimensiones técnicas, estructurales, la construcción de un aeropuerto, el tipo de pavimento que se pone en las ciudades, efectivamente, requiere un conocimiento técnico muy preciso, pero el diseño de cuándo, cómo se ejecuta, cómo se gastan los recursos, pues son temas ya hasta del presupuesto participativo. Entonces, si hubiera alguna duda sobre esto, yo creo que es sin duda inevitable la dimensión social. Entonces, digamos, ¿cómo podemos decir cuál es el mayor reto de las políticas públicas? Yo creo que el mayor reto de las políticas públicas es ya no solo comprender un problema, simplificarlo y actuar, sino ser capaz de simplificarlo y actuar sobre él, pero tener una capacidad mayor para ir incluyendo nuevos datos, nuevos diálogos, nuevas formas científicas de estructurar las decisiones. Muy pocas políticas en México han hecho una documentación del ciclo completo de las mismas. Me da mucho gusto poderles compartir que en el caso de las alertas de violencia de género, la atención de la petición de alerta de género en el caso de Sonora, nos ha llevado un proceso de documentación que me permite mostrar qué pasó desde un inicio hasta ahora. O sea, un ciclo de 3 años, tampoco es para tanto, no es que se sepa toda la historia del tema. Pero eso es una aportación, porque en la medida en que todas las políticas públicas puedan mostrarse de esta manera, con evidencia de las acciones, del diseño, del planteamiento, de las discusiones, más cerca estaremos de encontrar aquellos errores que nos permitan profundizar en la discusión con las distintas constelaciones de actores. Entonces, digamos, si nosotros estamos ante un mayor entendimiento de por qué de las políticas públicas, de qué son las políticas públicas, de cuáles son las metodologías de las políticas públicas, de cómo ha ocurrido una evolución de la literatura, entonces, digamos, estaremos en condiciones, pues si no de contestar, al menos de poder dialogar con la pregunta que poníamos al principio. ¿Pueden las políticas públicas ser un motor de cambio? Yo creo que si se logra atender las visiones de distintos actores, si se logra tener un pensamiento dinámico que utilice metodologías mixtas para atender viejos y nuevos problemas sociales, si somos capaces de contrastar las distintas visiones y desarrollar competencias específicas para alcanzar estos valores y tener la capacidad para atender los problemas sociales, estaremos en condiciones de decir que estamos participando en un enfoque de políticas públicas. Vamos a ver cómo ando de tiempo para ver cuánto tiempo tengo para abordar ejemplos. Bueno, brevemente les voy a hablar como de 3 ejemplos que les traje. No me va a dar mucho tiempo, pero pues igual los vamos a ver. En los últimos, yo soy politóloga y soy economista. Entonces, en los últimos aproximadamente, 8 años,
pero desde antes yo me había dedicado a ver cómo se hace el diseño de políticas públicas. De hecho, mi tesis de doctorado fue justamente cómo era que la política de planeación en México no incluía el tratamiento de la interrupción del embarazo en condiciones riesgosas. Entonces, desde ahí empecé a analizar el tema de las políticas públicas. Pero en los últimos 6 años, ya hice 8 años, hice un estudio que, por ejemplo, incluye estos 3 estudios que ustedes pueden buscar en Internet. Este es un estudio que se llama México y sus estados de oportunidad, que es de 2012. En este estudio, que se hizo conjuntamente entre la Universidad Nacional Autónoma de México y la consultora PwC, lo que se trató fue de utilizar la información disponible para ver la capacidad de los estados de ser centros de atracción de inversión, pero cuya capacidad estuviera marcada por los indicadores de desempeño que se tenía. Entonces, en ese momento yo estaba en el Centro de Estudios de Administración Pública, el CEAP, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, lo que nosotros estábamos viendo era cómo podíamos hablar de desarrollo económico, de desarrollo urbano, desarrollo jurídico, cultural, educativo, de salud, de transparencia, acceso a la tecnología, ¿cuál era el otro? Infraestructura, de los distintos estados, en dónde estaban en su nivel de desempeño. Y entonces, aquí pasó algo muy interesante, que es que empezamos, por un lado, a utilizar información disponible en estadísticas, y descubrimos que en México hay muchísima información que se puede utilizar. Segundo, yo me había comprometido a hablar de México en positivo. Positivo quiere decir que tú analizas un problema y eres capaz de plantear una alternativa frente a ese problema, no que tú hablas bien de las cosas y ya dices que están bien y no hay que hacer nada, ¿no? Esa sería la definición de positivo. Entonces, en este estudio hicimos una mezcla de análisis cuantitativo y cualitativo, siguiendo una metodología de PwC, fue la consultora que lo hizo, y mi reto era traer esto a México. Se había probado esta metodología en otras partes, en otras ciudades del mundo, pero no se había planeado en zonas metropolitanas, que fue lo que descubrimos en México, que no era tan factible hablar de ciudades, sino de zonas metropolitanas, porque la mancha urbana iba creciendo. Entonces, bueno, ahí quienes se interesen en esto, está en línea ese estudio, México y sus estados de oportunidad. Lo hicimos cuando empezaba el ciclo de Enrique Peña Nieto, y entonces queríamos entrar a dialogar. Y bueno, ahí estuvo, circuló mucho nacional, internacionalmente, está en inglés y en español. Este es otro esfuerzo de desarrollo de política científica, es un esfuerzo que hice también desde la UNAM, previamente, estando en la Secretaría General, para catalogar y clasificar toda la producción científica de la Universidad Nacional Autónoma de México, y que resultó en la construcción de un catálogo donde se muestra cómo la universidad se confirma, se evidencia cómo la universidad es una productora de revistas científicas y arbitradas, y que en ese sentido lo que necesita son políticas de producción científica. En este caso, yo trabajé muy de cerca con Ricardo Vidal, con Saúl Armendáriz desde la Secretaría General, con el aval de Sergio Alcocer Martínez de Castro, que en ese momento era el secretario general, y pues con un sinfín de personas que me ayudaron muchísimo, muchísimo, como Susana Cano, desde la Dirección de Publicaciones. Y con esto lo que quiero hacer, además, por supuesto, de agradecerles públicamente su apoyo, es mostrar la necesidad de construir un enfoque de políticas públicas, un planteamiento, para poder entonces empezar a pensar cómo puede impulsarse acciones de impulso a la producción científica mexicana o el impulso a las ciudades mexicanas. Este otro ejemplo tiene que ver más con lo de la violencia de género y es el resultado de mi asesoría, de mi conformación del secretariado técnico con el gobierno del estado de Sonora durante los últimos 3 años, en los cuales, siendo profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, empecé a dar una asesoría analítica, ya se habla así, asesoría analítica, para la conformación de un secretariado técnico que pudiera estructurar los indicadores de la violencia de género y pudiera hacer un recuento por escrito de qué acciones se han tomado, con qué presupuesto, con una evidencia de las acciones, o sea, no solo con una enunciación y un planteamiento,
sino como con una evidencia digital que puede ser consultada en línea. Este documento también debe estar en la red, si no está en la red pues me dicen, pero debe estar, y lo que hace es el tercer informe que la gobernadora, la única gobernadora de México, Claudia Pavlovich, ha presentado sobre este tema. Pues bueno, si tuviera más tiempo les contaba de cada uno, pero yo creo que lo pertinente ahora sería darle de nuevo la palabra a Diana, agradecer la invitación del Ortega y Gasset por este espacio. Si nos vamos hasta la última lámina, pásate unas 3 o 4 láminas, por favor, porque ahí tenemos, más adelante, esto. Ahí, en esta presentación que subiremos en línea, viene bibliografía. Ajá. La siguiente, por favor. Son bibliografías, son artículos que distintas gentes hemos escrito y que pueden servir para quienes han seguido la plática para mostrar la evolución de la literatura. La lámina anterior, si la pones, por favor. La lámina anterior la puse en este formato, pues como para que se dieran cuenta que cada uno de estos autores lleva a otro autor a repensar y a otro autor a repensar. Y pues, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Adriana por esta exposición, pues creo que muy interesante, tanto desde cómo has llevado la conversación para los no conocedores tanto del tema, ¿no? De cómo se desarrollan las políticas públicas o cómo se deberían, mejor dicho, desarrollar, y con este aterrizaje, ¿no?, en casos prácticos que, bueno, ya será cuestión de que cada uno pues está interesado los revise. Tengo varias preguntas de nuestra audiencia en Facebook que voy a pasar a compartirte. La primera es, ¿cómo hacer políticas públicas libres de corrupción? ¿La contesto? ¿Ya? ¿Cada una? ¿Por qué no me lees todas? No por el tiempo, la cuestión de tiempo, y te las contesto. Otra es, ¿cuáles son las directrices recomendadas para las políticas públicas en materia de seguridad pública? Y más o menos en el mismo sentido, es hacia dónde urge apuntar las políticas públicas de equidad e igualdad de género. Ok, vamos a tratar cada una de ellas. Bueno, el tema de la corrupción, lo primero que se tiene que hacer en el área de la corrupción es dimensionar el problema. Cuando hablamos de corrupción, hablamos de desvío de recursos, hablamos de mal manejo de los recursos, hablamos también de una situación de abuso del poder. Entonces, el tema corrupción realmente es una reestructuración de la gestión pública para hacerla más eficiente. Hacer más eficiente a la gestión pública no necesariamente es reducir los presupuestos, bajar los salarios. Podría ser que es una de las cosas, pero ahí tú tienes un claro ejemplo de que para realmente poder tener éxito en la corrupción, tú necesitas tener guías claras. Por ejemplo, yo puedo pensar que ser una buena funcionaria es que cada vez que alguien llegue, yo le dé una manzana, porque la manzana es buenísima para la salud. Y alguien puede decir que yo los quiero comprar y que yo en realidad estoy haciendo un mal manejo del presupuesto público. Y yo les puedo decir, bueno, es que yo las compré. Pues de todos modos usted se está promocionando. Se vuelve muy difícil decir qué atender de la corrupción sin pasar por una definición precisa de qué es la corrupción. Yo creo que tenemos acuerdos en ciertas cosas, que como sociedad, ¿no?, si vemos la elección, que se bajen los salarios de algunos funcionarios, que se haga más eficiente y más transparente la actuación. Y estoy de acuerdo, pero no necesariamente con esto se va a resolver un problema tan grave y tan persistente que consiste en que las personas consideran que no van a tener empleo toda su vida y por eso se enriquecen en el corto plazo y preservan su influencia para poder seguir siendo parte del juego político. Respecto al tema de la seguridad, el tema de la seguridad es nuevamente un tema que está muy dividido y lo estamos viendo claramente en México, de los gobiernos que pensaron que con armas, que con una intervención de confrontación con los grupos de narcotráfico se iba a tener un control del territorio, versus los grupos que están diciendo que hay que entrar en un proceso de pacificación, de la creación de diálogos para poder atender el tema de la seguridad. Es allí donde se está discutiendo. Yo creo que en el tema de seguridad hay 3 cuestiones muy importantes de atender. El funcionamiento de las fiscalías y el marco normativo dentro del cual se va a ejercer esa seguridad nacional es fundamental. No se puede hablar de esos temas solamente como temas, ¿qué te digo yo?,
Como tiene que ver con el procesamiento de juicios, no se puede hablar de una manera más descargada de esa discusión, sino se tiene realmente que hablar de completar la reforma penal. Como parte de este esfuerzo es fundamental también qué se va a hacer con las personas que están en situación de liberación anticipada, cómo se puede atender la situación de las prisiones, y esto tiene que ver directamente con crecimiento económico. Entonces, digamos, esa sería mi aportación. Frente a esta división del tema, frente a esta posibilidad de tener distintos enfoques, regresar a ver las cárceles y la situación de reinserción de las personas. Había otra pregunta, la tercera. La corrupción de género. Así, de género. Bueno, yo de género puedo quedarme aquí hablando todo el tiempo. Yo creo que lo que vale la pena decir es que en México, en medio de administraciones panistas, priistas y ahora morenistas, la fuerza que ha sostenido la transformación ha ocurrido desde los movimientos de mujeres. En distintos momentos, las 3 demandas cruciales de los movimientos de mujeres, que son violencia de género, paridad y acceso a una libre opción sexual y control del propio cuerpo, o sea, derechos sexuales y reproductivos, cada uno de estos grupos no solo ha buscado que se atiendan estas demandas, sino que ha multiplicado sus esfuerzos. Uno ve cada vez más jóvenes, mujeres jóvenes, que era lo que pensamos que no iba a pasar, pero sí está pasando en grandes cantidades. La marcha por la despenalización del aborto el viernes pasado, para celebrar el 28 de septiembre, Día de la Salud Reproductiva, lo muestra. Pero también vemos que México está en el primer lugar en número de embarazo adolescente, que creíamos que era una problemática, se había atendido en 1970. Estamos viendo que hay paridad y mayor representación de mujeres en la política, pero eso no es así en la academia. La academia tiene un rezago formidable, donde la entrada ha sido a través de los protocolos de acceso, de atención de la violencia o acoso sexual, violencia sexual. Pero estos temas, si existen por afuera, o vamos a decir no por afuera, sino si no se desarrolla en paralelo una estrategia para la transformación institucional en bibliografías, en cursos, estamos actuando ante una institución muy cerrada al tema. Y nos pasan un par de ellas más. ¿Por qué algunas mujeres que dicen ser feministas pareciera que su discurso se enfoca hacia el odio y el rechazo a los hombres? Bueno, es una pregunta muy buena y esa pregunta tiene que ver con el hecho de que cada vez que hay un grupo que se dedica a atender una desigualdad histórica y social, se antagoniza, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo trato de resolver el tema de la pobreza, digo, pues es que todos los ricos, todos y cada uno de ellos son malos, independientemente si Engels le dio dinero a Marx para escribir su obra, yo los veo a todos como malos, ¿no? Si yo encabezo la lucha por la liberación de las mujeres, también veo a todos los hombres como completamente confabulados con el patriarcado. Si yo tomo el tema de la comida vegana, pienso que todos y absolutamente todos los capitalistas están a favor del consumo de la carne. Es decir, hay una cuestión genuina de construcción de antagonismos que le permite a la gente colocarse y construirse una voz social. Lo que sucede es que a medida que tú vas profundizando, vas viendo que hay más complejidad en el asunto. Y esto tiene que ver también con la capacidad de reconocer el cambio social. Pero ese cambio social se te tiene que manifestar para que tú lo puedas reconocer. Pero si lo ves como que no existe, como que no está, ¿ves? Por eso era tan importante que de lo más importante que ocurrió en esta elección es que por lo menos lo mismo, la gente lo está viendo diferente y le está buscando otra manera de verlo. Pero hay cosas que no se han resuelto en muchos años, que además la experiencia personal. Porque a mí no me violó mi papá o mis hermanos o una situación tan dramática que me hagan a mí salir en un grito desesperado, ¿no? No podemos dejar de ver estas cosas, pero también el verlas no podemos singularizar, sea a favor o en contra del cambio, es siempre la discusión del vaso medio lleno y medio vacío, los dos tienen razón. Y por último, te las voy a hacer con conjunto. ¿Por qué el movimiento feminista se puede ver o se ve más como una moda? Y la última, en referencia igual a temas de género, los techos de cristal. ¿Por qué las instituciones gubernamentales, la mayoría de los titulares son hombres y mandos altos, y la mayoría de puestos menores son ocupados por mujeres? Bueno,
Todas estas preguntas son profundamente válidas. A ver, el movimiento feminista más bien se compone de movimientos feministas, ¿no? Y como decía la pregunta, porque ya medio me cansé y no la oí bien, el movimiento feminista, ¿por qué el movimiento? ¿Por qué se ve como, es una moda? Es una moda. Bueno, pues porque los medios de comunicación contribuyen mucho a eso, ¿no? Entonces, digamos, yo las invito a que vean esa película de Gloria Allred, la abogada, que logra llevar a varios artistas muy famosos a la cárcel, y que es una de las voces que está detrás de la campaña Me Too, porque en realidad Allred, o sea, ALL, todo rojo, Allred, en inglés, logra plantear cómo distintas generaciones, cómo un movimiento ha logrado sobrevivir a lo largo de muchas generaciones. A medida que uno se pone a estudiar la historia del movimiento feminista, va a ver que no estamos ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera, ni en la cuarta ola, vamos como en la quinta ola del feminismo, tal vez hasta alguien más especialista diga que más, no lo sé. Pero lo cierto es que los medios de comunicación lo ven como una cosa de la frase aquella de Freud, si ya lo tienen todo, ¿por qué quieren más, no? Pues así es decir, es parte de la estrategia para debilitar esos argumentos y hacerlos salir como si fuesen cosas triviales que ya están resueltas. Respecto a lo de los mandos altos y medios, tuve oportunidad, estando en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de ser parte del equipo que hizo el diagnóstico sobre acoso sexual y violación en el entonces IFE, no era INE, era IFE, Instituto Federal Electoral. Y entonces encontramos que en todos los puestos bajos y medios había puras mujeres y en los puestos altos hombres. Y esto llevó a la creación de políticas de paridad y de acción afirmativa en esa institución. Lo mismo ha ocurrido en cámaras de senadores y diputados a través de la sentencia 12624 del Tribunal Electoral del Poder, ¿cómo es? El TRIFE, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No se dice TRIFE, se leen sus siglas, pero que son impronunciables. Entonces, estas instancias son ejemplo de la capacidad de grupos de mujeres que se organizan y se movilizan para conseguir estas metas, que nos movilizamos y nos organizamos para conseguir estas metas. Entonces, por ejemplo, hoy día apenas empieza a verse, que esto ocurre mucho en la academia, que no hay mujeres rectoras, que no hay mujeres en puestos de dirección. Hoy día es más visible decir que no hay mujeres en los cargos públicos, y eso está llevando al gabinete paritario de Andrés Manuel López Obrador, como la primera vez que se está creando un gabinete paritario en México, o en España, con Zapatero, que se hicieron gobiernos paritarios. Pero en la academia esto es, no entiendo por qué dices eso. Claro que eso no es un tema importante, o sea, todavía ni siquiera se inicia esa discusión. Entonces yo creo que es lo que tenemos que hacer, son los nuevos derroteros de la agenda de género. Y ya abusando nada más un poquito más de, claro. Ahora sí que de tu tiempo y de tu saber, me consta que conoces nuestro programa en políticas públicas, que ya está en la página web, y me he quedado con eso que mencionabas, que un analista o un especialista en políticas públicas es un especialista en escuchar especialistas, ¿no? Es alguien que tiene que tener esa visión multidisciplinar, multifocal, para poder, pues ahora sí que aterrizar todo lo que es algo tan complejo como la construcción de las políticas públicas. Nada más, muy brevemente, me gustaría, ¿qué has encontrado en nuestro programa de políticas públicas, de formación en políticas públicas, para responder a esos grandes retos? Yo hasta puse, si tú te regresas, hasta puse lo que hay, las materias que hay, porque me puse a verlas la que sigue. Bueno, yo lo que encontré fue que realmente en México, en la Ciudad de México, pero México como país, el tema de las políticas públicas sí se ha enseñado, pero que le ha faltado, por ejemplo, los estudios que se ofrecen en algunas instituciones son muy enfocados a la economía, o son muy enfocados a lo cuantitativo, y les hace falta esta permeabilidad de la metodología mixta, de la cuestión de la administración pública, y yo encontraba eso como un acierto en su caso, ¿no? Porque tenían diseño y planteamiento de proyectos de investigación, lo mismo que microeconomía, métodos cuantitativos, derecho y teoría de las políticas públicas. ¿Qué quiere decir? Que ese espíritu, que yo creo que está muy bien planteado en América Latina, de contribuir al planteamiento del problema, está vigente en esta maestría. La siguiente, por favor. Y a lo largo del programa, porque digamos, yo creo que si nosotros no pasamos al diseño e implementación de las políticas públicas,
a contar con herramientas para su análisis, no podríamos, todo eso que yo te dije, o sea, cuando yo doy esta charla, no pienso nada más en la teoría, yo pienso en los ejemplos que he vivido, como los que les he leído, y cómo me he visto obligada con esa metodología a hacerlo. Eso es lo que a mí me da fuerza, ser parte de un campo donde está vigente y es válido poder incursionar de esta manera. Entonces yo realmente, como economista y politóloga, que era como tú me presentabas, en aquellos años, al menos yo no tuve claridad de que hubiese una maestría o un doctorado en políticas públicas. Bueno, qué maravilla que tenga una formación en economía y política tan completa, pero me vi en la necesidad de desarrollarlo por mí misma y luego irme volviendo a especializarme para poder ser asesora y para poder ser docente de estos temas. Qué maravilla que haya quienes puedan acceder de entrada a este tipo de formación. Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido hasta el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Estamos en Chapultepec 480, en la colonia Roma. Adriana Ortiz Ortega, muchísimas gracias por haber venido. Ya sabéis que si no habéis podido ver nuestra transmisión completa, vamos a dejarla albergada en nuestras redes sociales, así como les comentaba Adriana, la presentación en la que hay bibliografía y, bueno, pues en este, digamos, compromiso que tenemos con formar y difundir el conocimiento. Nuevamente os quiero invitar a que consultéis en nuestra página web nuestra oferta educativa. Ya podéis consultar los programas como el que acaba de mostrar o mostrar Adriana, en diferentes ámbitos como el de las políticas públicas, muchas gracias, gobierno, las relaciones internacionales, la educación y la comunicación, y con ese plus que nosotros tenemos, que es la posibilidad de, en un único proceso educativo de cuatro cuatrimestres, obtener la maestría con sus reboes mexicanos y el máster oficial del Instituto de Investigación en España. Adriana, sin más, te voy a entregar un reconocimiento de parte del Instituto por haber compartido este tiempo con nosotros, y a vosotros, bueno, os esperamos nuevamente en otra sesión del Foro Debate de la Ortega. Gracias.